Continuamos con un vídeo más de práctica del tema 2 de capitalización. Va a ser el último vídeo de una primera serie de 20 ejercicios que hemos visto de capitalización del tema 2. Y vamos con un tipo de ejercicio del cual particularmente no soy demasiado fanático porque no replica las condiciones de la realidad, sino intenta, digamos que liar un poco el enunciado para ver qué tal reaccionáis. Entonces, bueno, tiene la parte positiva de que os puede hacer pensar un poco entre las relaciones entre las distintas variables, pero ya digo que difícilmente va a haber un tipo de ejercicio así o una realidad así. Vamos a verlo. Dice, nos ofrecen dos inversiones al 8% de interés anual durante 4 años. Si no nos dice nada, son 4 años, vamos a suponer entonces que es compuesto, una ley compuesta al ser de largo plazo. Sabemos que en la primera inversión de 100.000 euros de capital inicial se obtienen en total 10.000 euros de intereses más que en la segunda inversión. ¿Cuál es el importe de capital inicial de la segunda inversión? Entonces, como veis, yo creo que se ve claramente lo que decía. Esto en la realidad no te vas a hacer esa pregunta. En la realidad te puedes hacer la pregunta de cuál es la rentabilidad de una inversión, cuál es el capital que necesito para tener un capital determinado al final del periodo, cuál es el capital final que obtengo, ese tipo de preguntas. Pero bueno, vamos a ver cómo se resolvería. Lo primero que vamos a hacer es calcular cuáles son los intereses de la primera inversión. Como nos dice que son 10.000 euros de intereses más que la segunda, bueno, pues de momento vamos a calcular cuántos son esos intereses de la primera inversión. Y para ello vamos a utilizar, como siempre, la fórmula de la capitalización compuesta, que en este caso sería C sub 4, 4 años, sería el capital inicial, 100.000, por 1 más el tipo de interés, vamos a poner directamente 1,08%, el tipo de interés es el 8% anual, elevado a 4. Recuerdo, como siempre, este número, que es el número de periodos, con el tipo de interés, deben ser coherentes, deben estar expresados lo mismo, en la misma periodicidad, en este caso en años, así que por ahí no hay ningún problema, vamos bien, no tenemos que hacer ninguna conversión de tipo de interés. Tenemos entonces que es 136.048,90. Entonces ese sería el capital final de esta primera inversión. ¿Cuántos serían los intereses? Pues los intereses serían el capital final menos el capital inicial, 136.048,90 menos los 100.000 euros iniciales. Esta inversión nos ha permitido obtener unos intereses totales de 36.048,90. Vamos a llamar a esta inversión A, para tenerlo más claro. La inversión B. Bueno, pues la inversión B me dice que son 10.000 euros de intereses menos que la primera inversión. Lo dice al revés, dice 10.000 euros de intereses más la primera que la segunda. Entonces, los intereses de la segunda inversión pues serían 36.048,90 menos 10.000, sería por tanto 26.048,90. Ya sabemos los intereses que nos va a dar la segunda inversión. ¿Y cuál es el capital final que voy a obtener? El capital en el año 4 sería el capital inicial, que no sé cuánto es precisamente la pregunta que nos están haciendo, que cuál es el capital inicial de la segunda inversión. La voy a llamar X, la voy a llamar con cualquier letra, la voy a llamar B, pues la voy a llamar B, no podría haber llamado con cualquier letra, por 1 más el tipo de interés, que es el mismo, elevado a 4. Hago el cálculo de 1,08 elevado a 4 y tengo, voy a poner 6 decimales para no perder precisión, 1,36, 0,0489 B, que no sé cuánto es la B. Y por otro lado sé que el capital final, ese capital en el año 4, sería el capital inicial, que es la B que estoy buscando, más
los intereses. Es decir, el capital final es capital inicial más intereses. Capital inicial es esta incógnita que estoy llamando B. Y los intereses sabemos que son 26.048,90. Y por otro lado sé que esta cifra y esta cifra son iguales. Se puede calcular el capital final, si supiera los intereses, que sí lo sé. Se puede calcular de las dos maneras, por la fórmula tradicional y capital inicial más intereses. Por tanto, ya lo único que tengo que hacer es igualar una expresión con la otra expresión. Entonces, 1,360489 debería ser igual a B más los intereses, que es esa cantidad que tenía. ¿Cómo despejo la B? Tengo la B en la izquierda, tengo la B en la derecha. La voy a poner en el mismo lado de la ecuación, lo voy a poner en la izquierda. La B que está en la derecha, sumando, la voy a pasar restando, menos B. Y aquí hay que sacar factor común. La B está aquí, la B está aquí. En el primer caso está multiplicado por 1,36. En el segundo caso está multiplicado por 1. Es decir, que sacando factor común tengo 1,36 menos 1. 1,36 menos 1. Menos 1 a B. Por tanto, 1,36 menos 1 sería 0,36. Voy a poner todos los decimales. B. Entiendo que eso se ve claro. Si no lo veis claro, pues me lo podéis poner en los comentarios y lo aclaramos. O sea, básicamente lo que he hecho es sacar factor común con este número y con el 1 que virtualmente está ahí. Ya simplemente me queda despejar la B. Sería 26.048,90 dividido 0,360489, que sale 72.259,90 euros. Así que si invertimos 72.259,90 euros al 8% de interés durante 4 años, pues vamos a obtener 10.000 euros de intereses menos que los que habíamos obtenido con la primera inversión que habíamos hecho. Ese sería el 16. Vamos a pasar al 17. Dice el 17. En los últimos 6 años hemos realizado la siguiente secuencia de inversiones. Al inicio invertimos 10.000 euros durante 3 años, se supone que compuesto, a un 4,3% de interés anual. Interés efectivo anual, esa sería la I. Al finalizar los 3 años retiramos la mitad de los intereses para poder afrontar unos gastos y volvemos a invertir el resto. Se entiende que es el resto del capital que habíamos invertido al principio, más los intereses, más la mitad de los intereses que hubiera generado. Volvemos a invertir el resto durante 2 años y 6 meses más a un 3,7% de interés. No dice nada, así que suponemos que es anual efectivo, porque a falta de más información es lo que se va a sobreentender siempre, que es el anual efectivo, si no dice nada. C. Al acabar dicho periodo volvemos a retirar la mitad de los intereses generados en la segunda inversión y para los 6 meses restantes conseguimos una inversión a un 7% de interés anual simple. Así que lo que tenemos es, en el momento 0, hemos invertido 10.000. En el año 3, la mitad de los intereses se ha ido fuera, pero el resto lo hemos seguido invirtiendo. El resto se ha invertido. A los 5 años y 6 meses se ha vuelto a retirar la mitad de los intereses generados en la segunda parte. Y finalmente, a los 6 años, pues hemos retirado el resto. Esta primera parte ha ido a un 4,3% compuesto. Esta segunda parte ha ido a un 3,7% compuesto. Y la última parte ha ido un 7% simple.
Se ha ido un 7% simple. Bueno, pues no va a tener mucha dificultad. Básicamente lo que vamos a tener que calcular es en cada uno de los momentos de bisagra, en el 3 y en los 5 años y 6 meses, vamos a calcular la cantidad que retiramos y vamos a reinvertir el resto. Así que empezamos por el A. En el A, aplicando la fórmula, la misma que hemos visto siempre, la repito. Estamos en interés compuesto. El capital en el año 3 sería el capital inicial, 10.000, por 1 más i, 1,043, elevado a 3, que nos sale 11.346,27 unidades monetarias, euros, lo que sea. Retiramos la mitad de los intereses. ¿Cuál es la totalidad de los intereses? La totalidad de los intereses, como siempre, es capital final, el que acabamos de calcular, menos capital inicial, 10.000, sería entonces 1.346,27. La mitad lo retiramos. Entonces, la mitad de los intereses, que sería simplemente 1.346,27 entre 2, lo retiramos. Aquí podéis tomar la decisión de decimales la que queráis realmente. En lo que sale sería 673,135. Si tomamos dos decimales para los céntimos, pues bueno, se puede aproximar a 14, se puede aproximar a 13. No os preocupéis porque ningún profesor por un céntimo lo va a poner por mal. Aparte sin haber criterio. Entonces, ¿cuánto reinvierto? Reinvierto la cantidad que obtuve menos la cantidad que he retirado. Por tanto, la reinversión que vamos a hacer en el momento 3 va a ser 11.346,27 menos 673,14. Vamos a reinvertir 10.673,13. O sea, esta es la reinversión que hacemos justo aquí, en el año 3. Bueno, pues vamos a calcular ahora en el año 3. En el año 3, el capital en el año 5 más 6 meses sería el capital inicial, que es este que acabo de calcular, que voy a reinvertir, por 1 más el tipo de interés, que es el 3,7%, y cuidado, no os equivoquéis, no vamos a elevar a 5 años 6 meses, porque ese capital no ha estado invertido 5 años 6 meses, ese capital ha estado invertido desde el año 3 hasta este momento, es decir, ha estado invertido 2 años y 6 meses. Entonces lo vamos a elevar a 2 años, más 6 meses que lo tendremos que poner expresado anualmente. De cabeza podríais haber puesto directamente 2,5, pues se ve claramente que son 2 años y medio. Bien, pues nos sale 11.687,96. ¿Cuáles son los intereses? Pues los intereses serían el capital final, 11.687,96, menos el capital que reinvertí en el año 3, pues. Por tanto, tenemos unos intereses de 1.014,83. Vuelvo a reinvertir, perdón, vuelvo a quitar para gastarlo la mitad, 1.014,83 entre 2, nuevamente con los decimales lo mismo que he dicho antes. Pongo 507,42, porque normalmente cuando el tercer decimal acaba en 5, pues se suele subir al siguiente en el segundo, pero si alguien hubiera puesto 507,41, pues está bien, realmente. ¿Cuánto reinvierto entonces? Lo que obtuve, que es esta cantidad,
menos lo que he retirado para una serie de gastos que tenía que afrontar, con lo cual nos queda 11.180,54. Eso es lo que voy a invertir aquí. Y ya lo que me quedan son 6 meses, simplemente, de los 5 años 6 meses hasta los 6 años completos, que va a ir al 7% simple. Con lo cual voy a tener que aplicar la fórmula del simple. El capital final sería igual al capital inicial por 1 más n por i. La n y la i tienen que estar expresados en el mismo periodo. En este caso lo vamos a expresar en años. Con lo cual, el capital en el año 6 sería la inversión de 11.180,54 por 1 más, son solo 6 meses, así que 6 entre 12, por el tipo de interés del 7%. Así que después de toda esta inversión de 6 años, al final hemos obtenido un capital total de 11.571,86 y además habíamos obtenido en distintos periodos del tiempo pues estos 673 de aquí, estos 507,42. Bueno, más que nada laborioso. Tampoco es que sea especialmente difícil, pero sí que había que hacer una labor de echarle bastante paciencia. Vamos a salir de este tipo de ejercicios y vamos a ir al 18, que es un poquito distinto. Y es distinto porque nos pide resolverlo sin hacer ningún cálculo. Es una pregunta semiteórica, digamos, teórico-práctica. Dice, sin necesidad de hacer ningún cálculo, si realizamos una inversión al 6%, o sea, nosotros realizamos la inversión al 6%, preferimos que sea el tipo de interés efectivo anual, el tipo de interés nominal convertible por semestres o el tipo de interés nominal convertible por cuatrimestres. Es decir, nos están preguntando si preferimos que ese 6% sea la I, que sea la J2, que sería el convertible semestralmente, o que sea la J3, que es el convertible cuatrimestralmente. Recordar que hay 3 cuatrimestres en el año. ¿Qué preferimos? Nosotros somos quienes realizamos la inversión, es decir, que a nosotros nos conviene que sea la mayor cantidad de intereses posibles. Vamos a ponerlo esquemáticamente. Aquí tenéis más o menos el esquema que vamos a hacer. Entonces, si es el tipo anual efectivo, si es la I, quiere decir que hay un solo periodo de intereses. Si hay un solo periodo de intereses, todo va al 6%, es decir, el tipo efectivo es propiamente el 6%. Si es el tipo nominal capitalizable semestralmente, es decir, el J2, es como si hubiera 2 periodos de intereses. Uno a mitad de año, hay 2 semestres, y otro el final. ¿Cuál sería el interés de cada uno de los 2 periodos? Sería la mitad, porque recordad que el tipo de interés, en este caso efectivo semestral, sería J2 entre 2. Es decir, que aquí estaría el 3% y aquí estaría el 3%. Y si fuera el J3, el tipo de interés efectivo cuatrimestral sería J3 entre 3. Es decir, que habría 3 periodos de cálculo al 2%, al 2%, al 2%. Pues casi nos retrotraemos al tema 1. ¿Cuál de estas 3 alternativas nos va a dar más intereses? La que nos va a dar más intereses es la que calcule más intereses sobre los propios intereses. En el primer caso, los intereses estarían aquí. Es decir, que vamos a calcular un 6% directamente ahí. Nada más. Sin embargo, en esta calcularemos un 3%. A la mitad del año, el 30 de junio, vamos a suponer que hemos hecho la inversión el 1 de enero, el 30 de junio calcularemos un 3% y el resto del año calcularemos los intereses sobre la inversión inicial más sobre estos intereses que acabamos de calcular. Vamos a suponer que hayamos hecho una inversión de 100. Aquí hemos calculado que hay 3 euros de intereses. Sobre esos 3 euros de intereses vamos a calcular a su vez un 3% adicional de intereses. Por tanto, se generarán más intereses. Cosa que aquí arriba no pasaba.
porque no había intereses sobre lo que calcular intereses. Entonces, aquí hago ese cálculo 2 veces. Aquí lo hago 3. Aquí hay intereses, aquí vuelve a haber intereses. Y lógicamente al final vuelve a haber intereses. Entonces, ¿en cuál me va a dar más resultado final de intereses? En la que más veces vuelva a calcular esos intereses. Es decir, en este caso en la cuatrimestral. Si me hubieran dicho la mensual, pues aún más. Pues la mensual voy a calcularlo 12 veces. Así que la respuesta correcta es que desde el punto de vista del inversor, el más favorable de estos tres es el J3, es el tipo de interés nominal capitalizable cuatrimestralmente. Si lo veo desde el otro punto de vista, es decir, de quien paga intereses, imaginar que nosotros estamos pidiendo un préstamo, me convendría que fuera este caso, porque solo voy a pagar un 6%. Aquí en el J3 voy a pagar más del 6%. Si queréis hacer los cálculos por practicar, aquí es un 6%, que poca práctica tiene, ¿no? En este caso lo podéis calcular, va a salir un tipo de interés efectivo anual del 6,09. Aquí tenéis que utilizar la fórmula de que I es igual a 1 más I sub 2, que es el 3%, elevado a 2 menos 1. Y en el caso del cuatrimestral sale un poquito más, 6,12%. Pero no hacía falta hacer el cálculo. Aquí te pedía simplemente que lo razonaras y bueno, el razonamiento nos llevaba a que desde el punto de vista del inversor nos conviene el J3. Vamos con el 19. Que dice, colocamos fondos durante un año y 6 meses al 4% de interés nominal capitalizable por trimestres. ¿Qué letra era esa? 4% de interés nominal capitalizable por trimestres. Ese es el J4. J4. Posteriormente a un 1,5% efectivo trimestral durante 2 años y 3 meses. Ese es el I4, efectivo trimestral, 4 y 4. Finalmente, durante 1 año y 9 meses a un 4% de interés efectivo anual, que es la I. No nos dice nada en contra, así que suponemos que es capitalización compuesta. ¿Qué importe debemos invertir si queremos obtener unos intereses de 1.500 euros? La secuencia es la siguiente. Este sería el momento 0. Luego sería durante 1 año y 6 meses. Posteriormente, 1 año y 9 meses. Luego 2 años y 3 meses más, lo cual nos lo lleva a 3 años, 9 meses. Y finalmente, 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses nos lo llevaría a 5 años y 6 meses. ¿A qué tipos de interés? Pues una posibilidad es calcular todos los tipos de interés efectivos anuales. Como por ejemplo en el último, que ya está calculado. Aquí es un tipo de interés del 4%. Se puede calcular los otros dos también el efectivo anual. Pero hay una manera más fácil que luego cuando lleguemos al tema 4 de renta os voy a decir que no se puede hacer, pero cuando estamos en capitalización sí se puede hacer con total tranquilidad porque el resultado es el mismo y nos evitamos incluso cálculos. Si aquí nos están diciendo en el segundo, ahora iremos al primero, pero si nos están diciendo en el segundo que el tipo de interés efectivo trimestral, nos están diciendo que I sub 4 es 1,5%, pues perfectamente yo lo que puedo calcular es cuántos trimestres hay en este periodo de aquí. Ese periodo de ahí es 2 años y 3 meses. ¿Cuántos trimestres hay en 2 años y 3 meses? Cada año tiene 4 trimestres, 4 por 2, 8, más 3 meses, que es precisamente un trimestre, pues sería 8 más 1, 9. O podríais haber dicho, en 2 años y 3 meses, ¿cuántos meses en total hay? 2 por 12, 24, más 3, 27. 27 lo divido entre 3, son los trimestres, me quedan 9 trimestres precisamente. Así que aquí lo que tengo son 9 trimestres. ¿De acuerdo? Y ahora en el primero tengo el 4% de interés nominal capitalizable por trimestres. Es decir, lo que tengo es el J4.
Este de aquí es el J4. Perdón, ese de ahí no, el de arriba, el del 4%. Este es el J4. Entonces, si lo quiero convertir en un tipo efectivo trimestral, porque voy a hacer lo mismo, voy a calcularlo por trimestre, que es lo más fácil, el I sub 4 sería igual a J4 entre 4, 0,04 entre 4, 0,01, el 1%. Entonces, aquí tendría un tipo de interés del 1%. ¿Cuántos trimestres? 1 año y 6 meses. Son 18 meses. Pues 18 meses entre 3, lo que nos sale son 6 trimestres. Así que con esto lo puedo calcular ya perfectamente. El capital final sería igual al capital inicial, que no lo sé, que es precisamente la incógnita, porque nos pregunta qué importe debemos invertir, por 1,01, 1 más el tipo de interés, elevado a 6 trimestres, por, voy multiplicando, es multiplicativo, 1 más el tipo de interés, 1,015, elevado a 9 trimestres, por, sigo multiplicando, 1,04, y aquí no son trimestres, aquí son años. Entonces, ¿cuántos años va el 4%? 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses, pues 1 más 9 entre 12. Si multiplico todos los números que aparecen ahí, nos sale 1,29, 99, 63, multiplicado por el capital inicial, que ese no lo sé todavía. ¿Cuántos son los intereses? Porque queremos obtener 1.500 euros de intereses, 1.500 unidades monetarias de intereses. Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Cómo se calculan habitualmente? Pues intereses sería capital final menos capital inicial. El capital final es 1,29, 99, 63 por C inicial menos C inicial. ¿Se entiende? O sea, el capital final es este, que está en función del capital inicial. Le resto el propio capital inicial, y esto sería como restar 1,29, 99, 63 a este 1 virtual que está ahí, que no se ve, pero ahí está multiplicando al C sub 0. Es decir, 1,29 menos 1 nos sale 0,29, 99, 63 por el capital inicial. Y ahora nos dice el enunciado que eso tiene que valer 1.500. Así que esa cantidad, 0,299963 por el capital inicial, tiene que ser igual a 1.500, de donde, dividiendo, nos sale que son aproximadamente 5.000 unidades monetarias, 5.000 unidades monetarias con 62 céntimos. Si queréis, podéis hacer ahora el cálculo al revés, utilizar estos tipos de interés de aquí arriba y ver si efectivamente se han obtenido o no se han obtenido 1.500 unidades monetarias de intereses. Bien, pues vamos con el último de esta tanda de ejercicios del tema 2 de capitalización. Vamos con el ejercicio 20, que es un ejercicio importante, que también manda un mensaje. Dice, en previsión de futuros problemas con las pensiones públicas, cuantos más jóvenes sois, más problemas vais a encontrar, quiero aprovechar un dinero extra que hemos obtenido para generar un importe futuro suficiente para cubrir posibles problemas cuando tengamos 66 años de edad. Actualmente acabamos de cumplir 34. Es decir, he recibido un dinero, lo que sea, una herencia, un premio de lotería, cualquier cosa. Y entonces he pensado, bueno, ¿por qué no invertir una parte de ese dinero extra para, pues, mi futura pensión, en este caso privada, obtenida por mis propios medios? Hemos estudiado el mercado de bonos. ¿Por qué hemos estudiado el mercado de bonos? Porque mi perfil inversor es quizás prudente y prefiero algo muy prudente. Y tenemos confianza en que podemos obtener una rentabilidad del 3,8%.
¿qué importe debemos invertir para garantizarnos una cantidad de 100.000 unidades monetarias a la edad de 66 años? O sea que lo que me están dando es el valor final, no el inicial. Yo quiero tener, cuando cumpla 66, y tengo ahora 34, quiero 100.000. Entonces, ¿cuántos años son? Son 66 menos 34, 32 años. Entonces, invirtiendo una cantidad que es la incógnita, durante 32 años a un 3,8% de interés anual, si no dice nada de interés efectivo anual, quiero tener 100.000. Es decir, 100.000 debe salir de invertir una cantidad por 1 más el tipo de interés elevado a 32. Haciendo el cálculo con la calculadora, 1,038 elevado a 32 nos sale 3,298491. Y despejando de aquí, paso el 3,29 dividiendo. Y obtenemos 30.316,89 unidades monetarias. Es decir, si hoy invierto 30.316,89 a una rentabilidad del 3,8% anual, dentro de 32 años obtendré 100.000 euros o 100.000 unidades monetarias, que es lo que estoy buscando. Bien, pues terminamos esta primera relación de ejercicios en la que hemos intentado cubrir un poco de todo, pero iremos haciendo alguna más conforme va avanzando el curso para reforzar algunos de los conceptos importantes que han ido saliendo. Si tenéis alguna sugerencia, algún ejercicio que os moleste especialmente y queráis que os eche un cable, me lo decís en los comentarios. Si os suscribís y le dais al like, aún mejor. Así que repasad muy bien este grupo de 4 vídeos, porque ya digo que se condensa la práctica totalidad del tipo de ejercicios más básicos que os pueden caer del tema 2 de capitalización.